Vamos a explicar cómo representar la distancia entre dos puntos en el sistema diédrico. Tenemos aquí en el espacio, en una perspectiva isométrica o caballera, a mano alzada, dos puntos. El punto A con su proyección horizontal a prima y la proyección vertical a segunda. Tenemos el plano horizontal, el vertical, la línea de tierra. Tenemos el punto B con su proyección horizontal y su proyección vertical. Y aquí represento, esto es la altura del punto B, distancia al plano horizontal y la distancia del punto A. Claro, la distancia entre los dos puntos en el espacio es esta recta. Pero ¿qué ocurre? Que al proyectarse sobre el plano horizontal, esa recta se ve deformada. Por lo tanto, la proyección horizontal del punto, que si lo veo ahora representado en diédrico, sería el segmento que define la proyección horizontal de A y la proyección horizontal de B, esto es de prima, yo no puedo medir aquí directamente para saber cuál es la distancia real entre A y B. Si observo la figura que aparece en el espacio, como estos rayos de proyección son perpendiculares al plano horizontal, la figura que yo tengo aquí es un trapecio rectángulo, donde tenemos este lado es la proyección horizontal de prima, estos dos lados sería la altura del punto B y la altura del punto A, y el otro lado es la distancia real entre A y B. Si yo esta figura la divido en dos partes, de tal manera que trazo una paralela a esta proyección de prima por aquí, esto se queda dividido en un rectángulo del lado aquí ZA y ZA y un triángulo rectángulo con un cateto la proyección horizontal y el otro cateto, este de aquí, será la cota del punto B, que es todo esto, menos la cota del punto A, que es esto de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a representar aquí ese triángulo, lo voy a llamar triángulo de distancia, donde la hipotenusa es la distancia en verdadera magnitud. Me voy a diédrico y tengo ya el cateto dibujado de prima uniendo las proyecciones horizontales. Por el punto que tiene más cota, en este caso el B, voy a trazar la recta perpendicular a D'. Y en este cateto miro lo que vale el segmento ZB menos ZA, que será, esto lo veo representado en la proyección vertical, porque fijaros, en la proyección vertical este segmento desde A segunda hasta la línea de tierra es la cota de A y desde B segunda hasta la línea de tierra es la cota de B. Todo esto es ZB. Por lo tanto, si trazo esta paralela, esto es ZA, tengo aquí el segmento ZB menos ZA, que es el que voy a colocar como cateto de ese triángulo rectángulo. Este punto voy a llamarlo B entre paréntesis. Luego os explico por qué. Y la distancia, la hipotenusa de este triángulo de distancias es exactamente la distancia en verdadera magnitud. Yo puedo venir aquí y medir 35 milímetros. Perfecto, pues esta distancia, la distancia entre el punto A y B, ese segmento, mide 35. Aquí pongo otro caso de los puntos P y Q y rápidamente haría proyección horizontal, uno de los lados del triángulo de distancias, D'. El punto que tiene más cota en este caso es el punto P, trazo la perpendicular desde P'. Observo en la proyección vertical cuál es el segmento diferencia de cotas ZP menos ZQ, es este segmento de aquí, y ese es el segmento que medimos en esta perpendicular. A este punto lo llamo P entre paréntesis y la hipotenusa de ese triángulo es la distancia en verdadera magnitud. En este caso nos va a medir 38 milímetros. La distancia entre P y Q son 38 milímetros. Y aquí tendríamos la solución al ejercicio. Voy a analizar también otra posibilidad y es que el punto A, uno de ellos, por ejemplo, esté en el cuarto cuadrante. Entonces, nosotros tenemos la proyección horizontal unimos la A' con B' y tenemos D'. Y si yo ahora uno el punto A con el punto B en el espacio, la distancia real
es este segmento, todo este. Entonces, claro, ¿cómo lo voy a representar yo esto en diédrico? Vamos a ver aquí. Tendremos el punto A, voy a poner aquí A segunda, A prima, de tal manera que la cota del punto A es esta, menos ZA. Y el punto B', pues voy a ponerlo por aquí, B', B segunda. A' y B' es este cateto D'. A segunda, trazo la perpendicular. Claro, aquí voy a tener dos problemas. Que no tengo hoja, que no puedo dibujar este triángulo hacia este lado, pero no pasa nada, porque a mí lo que me interesa es dibujar este triángulo en verdadera magnitud para ver esta hipotenusa. Pues en vez de dibujarlo hacia aquí abajo, lo dibujo hacia arriba. Lo voy a hacer en rojo para que se distinga mejor. Dibujo la perpendicular hacia arriba, simplemente por el hecho de que aquí no tengo espacio. Observo, en este cateto yo tengo que poner la diferencia de cotas, ZB, y el ZB menos ZA me da como resultado la suma de las cotas. Porque fijaros en el espacio, si yo trazo la paralela de prima, voy a tener en el espacio este triángulo rectángulo donde esta distancia, bueno, no ha quedado muy paralelo, es esta distancia que es ZA en negativo y ese cateto será la suma de las dos cotas. Con lo cual, venimos aquí y yo observo que la cota del punto B es esta de aquí, ZB. Fijaros que aquí hacía la paralela desde uno de los dos puntos y ahí observaba la distancia entre B segunda y A segunda. Pues hago lo mismo aquí, A segunda y B segunda, trazo la paralela y esa es la distancia. ZB menos ZA es la suma de las dos. Con lo cual, toda esta distancia es la que yo coloco como cateto de ese triángulo rectángulo. Voy a ver, me mide 3 centímetros, pues 3 centímetros ahí colocados. Y esta distancia, esta hipotenusa de ese triángulo, es exactamente la distancia en verdadera magnitud entre el punto A y el punto B.